Hay momentos en la historia que la transforman y terminan marcando la vida de millones, aunque en el momento en el que suceden no parezca tan evidente. En Venezuela, un país que creía la intervención militar en la política superada, uno de esos momentos sucedió en la madrugada del 4 de febrero de 1992. Ese día, un grupo de oficiales se alzó en armas, supuestamente en nombre del pueblo, contra un gobierno democráticamente electo. En lo inmediato, no ganaron, pero claramente tampoco perdieron. Ese día, aunque se rindieron, sembraron algo mucho más poderoso que las balas: un mito. Hoy, más de 30 años después, nuestras vidas siguen marcadas por las consecuencias de ese mito, de esa narrativa impuesta. Fue el retorno de una forma de hacer política desde y para los cuarteles, aunque pretenda legitimarse en las urnas cuando le conviene. Una normalización de lo inadmisible, de que el fin justifica los medios, buscando, a través de acciones mesiánicas, salir de problemas profundos mediante liderazgos autoritarios. En este episodio no estamos buscando hacer una crónica histórica o militar, ni tampoco un repaso nostálgico. Queremos explicar y explorar cómo se construyó un relato que convirtió a los militares en héroes y a la democracia en un estorbo. Y también cómo desde el poder empezó a hablarse otra vez en clave castrense y a marchar al ritmo de consignas y cadenas radiotelevisivas. Nos preguntamos y te preguntamos: ¿qué consecuencias tiene fundar un proyecto político sobre la fuerza? ¿Cómo se convirtió o cómo volvió a ser el portar un uniforme un pasaporte a la impunidad? ¿Qué sucede cuando una sociedad normaliza que las armas decidan lo que el debate público no alcanza a resolver? Este no es un episodio solo sobre lo que ha pasado hasta ahora, sino sobre muchas cosas que siguen estando en juego. Mientras no internalicemos cómo empezó esto, va a ser imposible que imaginemos cómo va a terminar. Bueno, bienvenidos todos otra vez. Hoy venimos con un tema interesante, pero primero, bueno, como siempre, presentarnos rápidamente. Hoy están con nosotros Ana Karina Caldeira, Daniel Cardoso, Luis Remiro, yo, Luquen Quintana. Ya nos conocemos, así que creo que no hace falta tanta presentación. Van a ir viendo que estas caras van a estar un poco rotando en los diferentes episodios que hagamos. Como hemos dicho ya, el equipo es bastante amplio. Y bueno, también tendremos no solamente gente del equipo directamente, sino invitados y algunos otros compañeros y compañeras que van pasando por acá, por Barcelona en algún momento, o que estén conectados desde otro lado, a los que iremos incorporando. Hoy vamos a tratar de darle un poco de continuidad a esta conversación o a esta discusión que tuvimos hace unos días. Todos sabrán o se imaginarán que esto no se publica el mismo día que se graba. Sobre, el Caracazo como este hito fundacional del chavismo como movimiento político y como, proyecto hegemónico que se terminó imponiendo y que hasta el día de hoy no nos hemos podido sacudir. Y en esa discusión histórica creo que lo que viene inmediatamente después, o lo que sucede inmediatamente después del Caracazo, aunque pasan un par de años de por medio, son las intentonas golpistas de Chávez y el MBR 200, del que hablaremos hoy con más profundidad. Para intentar sacar del poder a Carlos Andrés Pérez, presidente que en ese momento había sido, ya empezamos otra vez con la carraspera a la voz, democráticamente electo tan solo, un par de meses antes de que todo esto... Mentí. Un par de meses antes de que pasara el Caracazo, no los golpes de Estado. En fin... La idea es hablar un poco de cómo sucedieron los eventos, de cómo se estructuró, de cuáles fueron los antecedentes del golpe o de los golpes. Y realmente lo que nos interesa de fondo, un poco como dijimos en el intro, no es tanto hacer una cronología histórica, de eso hay estos son unos hechos que están ultra estudiados y también hay todavía ciertas cosas que no se saben del todo cómo sucedieron. Pero hay mucha gente que no sabe. Gente que lo sabe, pero que no lo han revelado, y hay teorías conspiranoicas y demás de cosas que pasaron y que no. Esos son los mejores. Exacto. Pero quiero decir, esto es algo que a nivel histórico está bastante estudiado. Nuestra idea es más hablar de las consecuencias políticas que esto tuvo, ¿no? Entonces, voy a hacer un resumen muy breve para los que están un poco desfasados en la historia de lo que pasó, sobre todo la gente más joven que a lo mejor no tiene tan claro qué fue lo que pasó, y sobre todo la gente fuera que nos ve que muchas veces ni siquiera está clara de que Chávez, además de militar, fue golpista, ¿no? Y que antes de haber sido democráticamente electo, pues, trató de tomar el poder por la fuerza durante dos intentonas muy, muy sangrientas y muy violentas, ¿no? Primero vamos a hablar del 4 de febrero, ¿vale? El 4 de febrero fue el primero de los intentos de golpes de Chávez. Acá, si me estoy dejando algo por fuera, por favor me interrumpen y lo incluyen. Pero el 4 de febrero empieza a gestarse, creo yo, desde principios de los años 80,
Cosa que lo coloca un poco en contradicción con esta excusa o con esta noción de que fue una reacción directa al 27 de febrero, porque ya esto venía gestándose desde antes del Caracazo y desde el 27 de febrero. Pero digamos que tiene como antecedente principal estos disturbios y digamos, este alzamiento popular tan violentamente reprimido que fue Como justificación. Exacto, como justificación, pero también lo tiene como un antecedente que es incuestionable, que tiene ese antecedente. Pero bueno, como decía, esto viene de más atrás. Cuando en los años 60 empieza la democracia en Venezuela, cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ya lo vimos, Rodrigo, gracias. Entra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, o cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Se da el pacto de punto fijo, ¿vale? Las grandes fuerzas políticas nacionales, la centroizquierda y la centroderecha, se ponen de acuerdo para hacer un pacto democrático y que ese pacto democrático pueda sostenerse a través de un bipartidismo y de una estabilidad y de una oposición leal entre sí. De este pacto, para quienes no lo sepan, queda excluido el Partido Comunista, que había tenido, y prácticamente toda la izquierda, que había tenido un rol muy relevante en la lucha contra Pérez Jiménez como dictador. Sí, no, tal cual. Gracias. O sea, de los principales afectados por la dictadura y quedaron justamente excluidos. Exactamente. Es decir, el Partido Comunista tuvo un rol muy relevante en esta dinámica, en la dinámica de la resistencia a la dictadura, y sin embargo muchos de sus militantes, además de que fueron reprimidos, torturados, asesinados, etcétera, luego no participaron en estos pactos de Estado. Bueno, porque también había una lógica de la Guerra Fría que obviamente querían una estabilidad que no le iba a dar el PSB a nivel internacional. Querían una estabilidad en el contexto de una democracia liberal como las que podían existir en otros países de Occidente, y eso generó que desde un primer momento militantes, dirigentes y allegados al Partido Comunista, con mucha cercanía al Partido Comunista cubano, también al Partido Comunista soviético, pero sobre todo con el Partido Comunista cubano, hubiera digamos, una intención de acabar con el régimen democrático que se estaba instaurando. A partir de ahí hubo varios intentos de militares cercanos a la izquierda, como el Porteñazo, como el Carupanazo, de tratar de tomar el poder, y luego una especie de pequeña guerra civil en Venezuela contra las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, promovidas por el Partido Comunista y que, bueno, fracasaron en su intento muchas veces de derrocar por la fuerza al gobierno de Rómulo Betancourt, luego el gobierno de Raúl Leoni, el primer gobierno de Caldera, el primer gobierno de Carlos Andrés también, hasta que, bueno, vino un proceso de pacificación en el país. Muchos dirigentes históricos de la política venezolana vinieron de esa izquierda, gente como Teodoro Pekov, etcétera, pero hay uno en particular que fue considerado como uno de los padres o uno de los dirigentes principales de la guerrilla, que fue Douglas Bravo, que según la literatura y según muchos autores y muchas fuentes, se entiende que tuvo mucha influencia entre determinados cuadros de la oficialidad media y baja de las Fuerzas Armadas, o esa fue la tarea a la que se dedicó durante años, ¿no? O sea, tuvo cercanía de alguna manera o alguna influencia ideológica dentro de las Fuerzas Armadas. Correcto, no solamente ideológica, sino incluso práctica. Es decir, se cree que Douglas Bravo estuvo muy involucrado con el Porteñazo, con el Carupanazo, que fueron intentonas golpistas por parte de militares más afines al Partido Comunista, y que luego fueron purgados de la Fuerza Armada de alguna manera, y él continuó operando, incluso después de que la guerrilla se rindió. O sea, una vez que la guerrilla se rindió, Douglas Bravo, incluso antes de que la guerrilla se rindiera, en una decisión del Partido Comunista, creó el Partido de la Revolución Venezolana, donde, bueno, tuvo otros dirigentes que hoy en día tienen que ver con el chavismo, también vienen de esa misma cantera, y pertenecía como a esta esfera de movimientos de izquierda que no pertenecían directamente al Partido Comunista, pero que tenían cercanía al Palmir, incluso en alguna cercanía con algunos elementos del MAS, Bandera Roja, Tercer Camino, la Liga Socialista, etcétera, ¿no? Y que entendían que la única vía de ascender al poder era violenta. Correcto, la entendían porque, bueno, electoralmente nunca le fue muy bien a los que participaron. El país estaba muy casado con el bipartidismo y con la democracia. Y con la democracia como sistema, y ellos entendían una forma revolucionaria de llegar al poder. Influenciados también por Cuba. Evidentemente, ¿no? Eso da para hacer otro capítulo completo, hablar de la influencia de Cuba en las Fuerzas Armadas y en la política venezolana durante mucho tiempo. A pesar de que yo no soy de la tesis de que Cuba es el actor relevante en el sostén del chavismo en el poder hoy en día. Pero bueno, o el más indispensable, quiero decir. Todo esto lleva a que... Ni tu Pereo es una piensa diferente. Carla Angola también. Sí. Todo esto lleva a que dentro del ejército, viendo cómo empieza a haber a partir de los años 80, a partir del gobierno de Lucinchi, un deterioro social, el Viernes Negro, deterioro económico, y descenso en la movilidad social, etcétera, y
repetidos actos de corrupción cometidos tanto por la dirigencia política como por la dirigencia militar, este grupo empieza a gestarse dentro del ejército, un grupo de militares, casi todos salidos de la promoción del año 1975 de la Academia Militar, entre ellos algunos de los que fueron líderes luego del golpe del 4 de febrero, Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirino, entre otros, que empiezan a tener estos acercamientos con algunos de estos grupos de izquierda, empiezan a tener algunos acercamientos con este Douglas Bravo y adoptan una cosa bastante difusa que han llamado el árbol de una ideología bastante difusa que han llamado el árbol de las tres raíces, entendiendo las tres raíces como Bolívar, Simón Rodríguez y Zamora. Bueno, es que te iba a decir que esa linealidad que planteas desde el Partido Comunista, la decisión del Partido Comunista, etcétera, también está la linealidad que ya habíamos dicho Vallenilla Lanz, del gendarme necesario. O sea, todos los hijos de Simón Bolívar, por favor, estaban excluidos de la vida política venezolana y también querían introducirse a través de la fuerza. O sea, está esa línea más militar que no tiene ningún respaldo muy ideológico, o sí, pero más hacia la derecha o hacia el nacionalismo. Es correcto. Es decir, es muy importante esto que comenta Karina porque al final esta gente se ha tratado de vender post facto como que esto era un golpe revolucionario socialista desde el principio o un intento socialista de tomar el poder y realmente no fue así. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del seno de las Fuerzas Armadas se empieza a gestar una cosa que se llama el MBR 200. No vamos a llegar en 2 minutos al 27 de noviembre, nos están pidiendo por acá que lleguemos al 27 de noviembre en 2 minutos, no vamos a llegar. Esta ideología o este movimiento interno dentro del ejército comienza a cobrar fuerza, a pesar de que seguía siendo una especie de grupo un poco marginal dentro de la Fuerza Armada, en términos de número, pero tenían mucha influencia en términos de la sensibilidad que tenían con la tropa y la manera que la tropa interactuaba con ellos, porque muchos tenían roles de instructores y demás en la academia militar y tenían posiciones relevantes dentro de sus promociones. Y adoptando esta ideología del árbol de las tres raíces, de esto creo que podemos hablar en otro momento con mucha más profundidad, fundan algo llamado el MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, hablando de los 200 años de la independencia, porque se estaban acercando, con una idea de refundar el Estado, una idea de volver a reestructurar todos los poderes públicos y demás, acabar con la corrupción, etcétera, pero de nuevo, sin una línea ideológica verdaderamente clara en términos de que, como les digo, hoy en día lo venden como que desde el principio tenían una intención de construir un gobierno socialista. Nada que ver, esto no era así. Se mezclaban el militarismo con el nacionalismo, con ciertos aspectos de la vida pública que realmente no eran muy cónsonos entre sí. Y Simón Bolívar, que todo el mundo lo coge porque... Correcto. Comienzan a conspirar. En el 82, 83 se da el famoso juramento en el Samán de Güere, una de estas ridiculeces del chavismo de que estos militares juraron bajo el Samán de Güere que iban ellos a liberar a la patria otra vez, como Bolívar, el juramento de la Sacro, además. Este tema kitsch militarista, milico, un poquito fascistoide que simbólico. Pero bastante fascistoide desde mi punto de vista de culto al héroe y demás que siempre ha estado alrededor de esta gente. Y comienzan a conspirar, comienzan a hacerse cada vez más evidente la conspiración dentro del ejército porque empiezan a hablar abiertamente dentro de distintos espacios de tumbar al gobierno y de que el gobierno adecocopellano tiene que superarse de alguna forma y de que los únicos capaces de superar el gobierno adecocopellano son los militares. Llegan de esa forma al 27 de febrero del 89 y el 27 de febrero del 89 sucede este hecho que es el que detona realmente toda la situación. Detona la situación porque hay una insurrección popular inesperada totalmente contra estas medidas neoliberales que el gobierno toma, otra insurrección que tampoco tenía un carácter muy ideologizado, fue más un estallido social de descontento que una cosa con una dirección política muy clara. El gobierno reprime, como ya hablamos en el capítulo sobre esto, mata a una gran cantidad de personas y es la excusa perfecta para estos militares para ahora sí decidirse a actuar. ¿Cuándo deciden actuar? Evidentemente no de inmediato, muchos de ellos estaban vigilados, muchos de ellos había sospechas de que estaban conspirando. Chávez se salva de esto porque no estaba en Caracas el 27 de febrero, por lo tanto tiene siempre el as bajo la manga de que no fue de los represores, o así se vende. Sí. Y empiezan a prepararse para actuar. El primer golpe, el del 4 de febrero, tiene un nexo mucho más militar, o sea, mucho más militar puro. El del 27 de noviembre tiene más participación civil. Ellos aprenden de su error y entienden que necesitan un componente civil adicional. Y el 4 de febrero se deciden actuar. Pero creo, y perdón, que toda esta influencia que de alguna manera
fue tan exitosa en los conspiradores, porque corrígeme si me equivoco, pero creo que Chávez también estaba muy metido dentro de los cuadros de adoctrinamiento de la escuela militar en ese momento, ¿no? Por lo tanto, y además eran oficiales los que estaban con pues efectivos al mando, quiero decir. O sea, que de alguna manera tenían bastante llegada y bastantes posibilidades pues, de movilizar pues, unidades para todo esto, ¿no? Así es. Bueno, quienes dan el golpe al final son los que llaman, o los que se hicieron autollamar en su momento los comacates, que son comandantes, mayores, capitanes y tenientes, es decir, toda la oficialidad media. Y este grupo de oficiales, que eran los que estaban descontentos y que son los que tenían interacción directa con la tropa, pues se deciden actuar, estos personajes que ya nombré, el 4 de febrero. Porque el 4 de febrero no deja de ser simbólico que haya sido así. Carlos Andrés, después de haber implementado las medidas neoliberales y después de la reacción popular adversa inicial, empieza a tener unos resultados económicos positivos para el país en el sentido de PIB, ¿no? O sea, estamos hablando de que el país estaba creciendo en un promedio mucho mayor que el resto de países de América Latina, incluso digamos, a ritmos similares a los que podía haber estado creciendo China en este momento, que estaba adoptando el capitalismo como sistema económico. Y bueno, Carlos Andrés viaja, como digo, no deja de ser irónico, a una de las primeras ediciones del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, a presentar los resultados de su gestión. Resultados de su gestión que en efecto a nivel macroeconómico estaban generando crecimiento y prosperidad, pero que eso todavía no se había reflejado de ninguna manera en la vida cotidiana de la gente. Y los conspiradores se deciden actuar para capturarlo en el momento que vuelva de Davos, ¿vale? Y ahí es donde empieza realmente la historia del 4 de febrero. Disculpas a la producción porque nos alargamos demasiado en esta parte, pero es que es importante dar el contexto inicial. Llega Carlos Andrés, viene volviendo de Davos la noche del 3 para el 4 de febrero, recibe una llamada en el avión avisándole de que hay un plan para capturarlo en el aeropuerto. Ochoa Antich, ministro de Defensa, se moviliza junto con funcionarios de la Guardia de Honor Presidencial, la DICIP, etcétera, a el aeropuerto a prevenir esta ejecución de este plan de capturarlo. Logran llegar al aeropuerto y a pesar de advertirle a Carlos Andrés que ya en la tarde ha habido rumores fuertes de que la zona está en curso, etcétera, Carlos Andrés insiste en irse para Miraflores. En irse para la casona, a su residencia. Se va para la casona, llega a la casona con su familia, se acuesta a dormir. Vaya por Dios. Porque había habido... golpe de estado y el hombre se va a sí, exacto. Que señor, pero lo va a tumbar, señor, no se vaya a dormir, señor, lo van a tumbar. Siempre pecó de confiado y bueno, ahí hay un tema que es importante, que es que esto habla mucho de cuántos rumores había antes del día. Sí. Yo era muy pequeño, o sea, yo nací en el 89, de hecho se me olvidó decirlo en el capítulo anterior, pero una anécdota particular es que mi mamá se enteró de que yo estaba embarazada de mí el 27 de febrero mientras estaba el desastre armado en la ciudad. Explica muchas cosas también. También explica muchas cosas de mi personalidad. Y se va para la casona. Cuando se va para la casona, entonces está en la casona durmiendo. A las 11 de la noche viene el ministro de Defensa, que ya ahora sí sabe que hay levantamientos en el Zulia, en Maracay, en Valencia, que ya el tema está realmente en curso. Lo despierta, lo saca de la cama literalmente y se van corriendo para el palacio. Se van para Miraflores, llegan a Miraflores. Una vez que llegan a Miraflores, empieza un ataque sumamente violento contra la casona por parte de unidades del ejército. Esto es una cosa que... la familia del presidente. Correcto. Esto es una cosa que juega un rol muy importante históricamente para ese día y para lo demás, ¿no? Es decir, empieza el tema del ataque a la casona con la familia del presidente. De hecho, Carlos Andrés Pérez tenía una hija invidente que estaba dentro de la casa en ese momento, estaba su esposa. La casona es atacada con cohetes, con tanques, con tanquetas, con soldados tratando de tomarla y empieza una balacera y un enfrentamiento muy fuerte con la Guardia Presidencial en la casona. Y la DICIP. Y la DICIP y Policía de Sucre. Hay videos interesantísimos de esto que pueden buscar en YouTube y en todos lados. Después se los podemos compartir también. Bueno, y se ve la intencionalidad de llevar preso a alguien, sino de disparar para matar. Ese es otro de los grandes debates, ¿no? Sí, se lo llevan. Supuestamente hay un mito que dice que la guardia de la casona, el responsable de la seguridad de la familia del presidente, le dijo a la primera dama, Blanquita, vamos a rendirnos porque nos van a matar. Y él le dijo, si usted no le defiende la casona, la defiendo yo. Y agarró una ametralladora y se quedó esperando que entraran los tipos. Me encantaría que fuera verdad. O sea, hay muchos mitos sobre esto. Otro de los mitos es que Carlos Andrés vuelve a Miraflores. Carlos Andrés está en Miraflores. Y estando en Miraflores empieza el ataque al palacio. O sea, él no lo cogen en ninguno de los traslados por minutos, porque se estaba moviendo. De hecho, las famosas imágenes de la tanqueta tratando de tumbarla, las graba un reportero de Radio Caracas que estaba en ese momento grabando otra cosa cerca de Miraflores y le dio la
Lo pilló la exacto, situación ahí en vivo sucediendo. Bueno, intentan tomar Miraflores, se da un enfrentamiento muy fuerte en Miraflores contra la Guardia de Honor y contra funcionarios que estaban acompañando. Es importantísimo tomar en cuenta que ahí el rol de Fernando Ochoa Antich, el ministro de Defensa, es clave porque... Era Sam, marico, Sam. Siempre atrás del bicho, siempre. Sí. A pesar de las presiones de los golpistas que habían tratado de tomar el Ministerio de Defensa y demás, él se niega a deponer las armas. Y, pues, bueno, empieza el ataque ya frontal. Aquí hay un tema muy importante que mencionar, que es historia conocida para todos los venezolanos, pero no para toda la gente que nos escucha. El líder del golpe, en términos militares, era directamente Chávez. Y Chávez, como parte de su rol de comandante, se desplaza al Museo Militar en la Planicie, que es hoy en día el famoso cuartel de la montaña, desde donde observa las operaciones. Está en el cuartel de la montaña y es de todos los militares que participan. Arias Cárdenas en Zulia toma el control del Estado, en Maracay logran tomar el control. Fue el más exitoso, ¿no? Arias Cárdenas, que claro, Arias Cárdenas se hizo gobernador militar. Se hizo gobernador militar y todo Tal el cual, mundo... pero tampoco se puede comparar el nivel de protección que tiene una casa de un gobernador que la... Bueno, evidentemente, Hombre, pero digamos, Chávez, dentro de todo, fue el menos exitoso en sus objetivos. Claro, pero estamos hablando de una posición estratégica importante, coño. Correcto. O sea, el lago de Maracaibo y todo. Sí, el puente sobre el lago, sí, las instalaciones petroleras y demás. El punto es que Chávez intentan tomar Miraflores, comandados por Chávez. En Miraflores logran entrar al palacio. De hecho, en cierto momento logran tomar el control, pero no logran capturar al presidente, porque hay un enfrentamiento en la oficina presidencial. Carlos Andrés logra huir. Hay otro mito de que salió también con las armas en la mano. Exacto, es lo que te iba a decir. No hay como una leyenda, me encanta la leyenda del 4F, todo es espectacular. O sea, un edecán de Carlos Andrés que se paró fuera de su oficina, arma en mano, y se empezó a caer a tiro ahí con los militares golpistas. Lo sacan por unos túneles, para un carro que lo estaba esperando, y este carro lo lleva y lo traslada a Venevisión, donde da un primer mensaje al país de calma, de tranquilidad, de que el gobierno está bajo control. Inmediatamente Ochoa Antich empieza a ordenar a las fuerzas militares leales, que eran la mayoría, y empiezan a retomar el control. Muchas personalidades públicas, Eduardo Fernández, que había sido candidato presidencial y que era el líder del principal partido de oposición, también da un mensaje al país de lealtad a la democracia, etc. Empiezan otros dirigentes políticos también desde Venevisión a dar, digamos, partes y a manifestarse en contra del golpe. No hay ningún tipo de reacción popular y el papel se invierte. Durante la noche las fuerzas leales retoman el control, eventualmente retoman Miraflores. Carlos Andrés logra llegar a Miraflores y cuando llega a Miraflores, pues ya el golpe básicamente ha fracasado. Pero le dejan hablar a Chávez. Exactamente. Entonces, empieza una negociación. Es súper vital aquí dos cosas que has comentado. Es sobre, básicamente, el papel de los medios de comunicación jugaron en una época pre-redes sociales, ¿no? Que dependía básicamente de una estructura física de ir hacia allá. Entonces fallaron los golpistas en tomar los medios de comunicación efectivamente y transmitir el mensaje que querían transmitir, ¿no? Y aquí fue básicamente donde tuvo la ventaja, no solamente eso, por un lado, sino por otro lado, la posición del principal partido político que se posicionó a favor de la democracia y del orden legítimo de las cosas, y por otro lado, la falta de apoyo popular, ¿no? O sea, la gente popularmente no legitimó de alguna manera este golpe de Estado. Correcto. Los medios de comunicación no los lograron tomar, pero los medios de comunicación se los terminaron un poco regalando. Es decir, de alguna manera, incluso el propio ministro de Defensa reconoce su error en estas horas que son críticas y que cierran la historia del 4 de febrero. Viene unas horas de negociación en las cuales están parte de los alzados rodeando la base aérea Libertador en Maracay. Todavía hay alzados que están en el Museo Militar y en algunas zonas de Caracas todavía hay focos. En el Zulia tienen el control los rebeldes de Maracaibo, de la capital del estado. Y en los tomas y dames de la negociación le advierten a Chávez que los pilotos que están en la base aérea de Libertador van a bombardear a las unidades que los tienen asediados. Si los bombardean va a haber una matanza de militares. Hasta estas alturas no había habido muchos muertos. Se habla de alrededor de 20 muertos hasta esa hora. Pues que no es que sea poco, pero bueno, comparado con lo que pasó en el 27 de noviembre es nada. Finalmente Chávez accede a dar un mensaje público al resto de golpistas para ordenarles que se rindan. Exacto. Cuando esto sucede, todos los... Que la lógica no era mala tampoco, quiero decir, ¿no? Pero
te puedes quedar impuesto. La lógica tenía sentido. Le diste un líder y un mesías a ese... Coño, pero tampoco sabías que iba a salir tan bien, ¿no? Pero después Caldera tuvo que ayudar. Bueno, pero el problema aquí fue, más que el darle el micrófono, haberlo hecho en vivo. Es decir, el mismo Chovantiche en las entrevistas posteriores dice que su gran error de la vida fue haber permitido que esto se transmitiera en directo. Tenía que haberse grabado un mensaje y ese mensaje haberlo publicado, editado. Esto igual no hizo que Chávez resultara electo por sí solo, ¿no? Pero bueno, es un hecho importante que no deja de ser importante. Chávez saliendo en el momento que desde el Ministerio de Defensa, una vez que ya se entrega, hace este mensaje público en donde dice que por ahora los objetivos de los golpistas no han sido cumplidos y literalmente nace el mito. Empieza un mito, o sea, se crea un nuevo personaje público que es esta persona que, a diferencia de los políticos, reconoce lo que a los políticos de la época, quiero decir, reconoce su responsabilidad sobre lo que ha ido sucediendo y sobre su acción y deja abierta la puerta a otras acciones que estarán por venir. Vamos a hablar un poco sobre las reacciones del 4 de febrero, digámosle unos 5 minutos para pasar el 27 de noviembre, porque si no, no nos va a dar tiempo de cubrirlo todo hoy. Pero bueno, creo que pasan cosas importantes en la mañana. Se detienen a más de 1.000 militares, pero me interesa que hablemos de lo que pasó en el Congreso, por ejemplo. Para mí lo del Congreso fue... pero ¿qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó? Bueno, pero déjame entrar. Lo que pasó en el Congreso fue excepcional a día de hoy sobre cómo está constituido las dinámicas en el país, donde el Parlamento está completamente desdibujado. Que se haya trasladado, o sea, que no haya sido que haya ido toda la clase política dirigente al Palacio Presidencial a dar el respaldo al presidente, sino que haya sido un debate sobre con unos considerando para una resolución rechazando el golpe, para mí es ejemplar, porque es donde se edifica la democracia, ¿no? en el debate parlamentario. Hubo lealtad, evidentemente, del partido de gobierno, con la intervención de David Morales Bello. Donde no hubo lealtad fue con Caldera. Y con Caldera, digo, va más allá del contenido de su discurso. No hubo lealtad ni siquiera hacia la institución. ¿Pero qué fue lo que dijeron, amigo? Porque bueno, una resolución condenando el golpe. Y hubo un consenso. El problema está que donde no hubo consenso, y hubo un consenso también sobre que no iba a haber debate sobre el contenido. Se aprueba esta resolución y punto. Estamos en bloque defendiendo la democracia. ¿Qué pasa? Que entra Caldera y mete unos matices que no había discutido con nadie, que no había pactado con nadie. Eso fue una deslealtad en el contenido respecto a la democracia como un todo, pero en la forma contra el Parlamento. Importante además, para los que no sepan, Rafael Caldera, que había sido, digamos, la otra gran cara del partido de oposición en Venezuela, digamos, la cara de la centroderecha venezolana, había sido desplazado como el principal líder de COPEI, del segundo partido más grande del país, por Eduardo Fernández, y ve en este momento una oportunidad de recuperar el liderazgo. Sobre esto hay un gran debate también. Y sobre todo, bueno, es que más allá de eso, es de alguna manera legitimar, que yo creo que ahorita, si lo puedes directamente decir un poco algunos de los extractos directos de lo que comentó en el discurso, pero básicamente, y lo problemático de la intervención de Caldera es que legitima las acciones del golpe de Estado, ¿no? De alguna manera, vale, que la democracia no se come y todo esto, que creo que es un extracto literal de una de las cosas que comenta ahí, entendiendo de que la labor del Estado estaba fallando, pero el error, la deslealtad por parte de Caldera, de alguna manera, es que básicamente da pie a que se den golpes de Estado para tratar de solucionar las carencias del gobierno, ¿no? Y añado el tema Caldera, perdón, que es que quien da esta reacción tan matizada y tan guabinosa, justificando es difícil pedir un pueblo que se inmole en defensa de la democracia cuando estos son incapaces de darles de comer, el morbo terrible de la corrupción, el morbo terrible de la corrupción consume día a día la institucionalidad, tal, sí. Además de eso, el tema está que quien da esa respuesta, que es Caldera, es un tipo que había sido presidente de la República. El golpe es contra un tipo que está repitiendo mandato presidencial como es Caldera. O sea, te está resumiendo de una forma tan bestial la crisis democrática de poca alternabilidad, que son los mismos de siempre, y aquí entonces ese discurso, o sea, cae en terreno fértil. ¿Qué, perdón? No sé. Que es algo fundado por él mismo. La democracia
que o sea, él todo mismo... este peo viene por algo fundado por él. O sea, es que absurdo. Sí, exacto. O sea, está siendo instrumento de la destrucción de su propia creación. Claro. Ese es el tema. Bueno, digamos... Bueno, fue una línea de oportunismo increíble a partir, yo creo Bueno, a que... partir de esa plataforma A pesar de que a la presidencia. hoy en día hay quienes defienden a Caldera y dicen que no, que pobre Caldera, que el pobre viejo él lo que estaba era reivindicando la democracia. Bueno, Nunca. permítanme tener mis dudas sobre esto. Pero bueno. Cerremos un poco el tema del 4 de febrero para poder hablar un poco del 27 de noviembre. De nuevo, todo esto, hay muchísimas fuentes de esto, podemos publicar más material, videos, etc. Pero bueno, nos quedamos con esta tesis, ¿no? Con esta idea de que en la mañana del 4 de febrero se dan estos discursos en el Congreso. La gran mayoría de factores políticos en el país se mantienen firmes con la democracia, independientemente de que no les gustara Carlos Andrés e independientemente de que realmente las cosas iban bastante mal en muchos términos con el gobierno de Carlos Andrés. Los cabecillas los meten presos. Correcto, se llevan a los cabecillas, Chávez va detenido y queda detenido por muchos años más hasta que justamente nuestro amigo Caldera es nuevamente quien, respondiendo a presiones de muchos sectores, terminan sobresellándolo, pero de eso hablaremos en su momento también. Y bueno, parece que el gobierno recupera el control de la situación, ¿vale? Muerte de los golpistas, dice Morales Bello en el Senado, la mayoría de la gente aplaude, está esta voz disonante de Caldera defendiendo un poco lo que han hecho. Y también, no está de más decirlo, de Aristóbulo Istúriz, que luego se convierte en un personaje súper relevante en el chavismo y que en ese momento era diputado por la causa R, que casi que renuncia al partido ese día durante el discurso que da, que también es un discurso en defensa de los golpistas. Hay calma durante el resto del año. En teoría, siguen los rumores, sigue el tema, porque realmente realmente los rumores y todo esto, o realmente los líderes, o quienes se consideraban los líderes principales de la dinámica militar, se creía que ya estaban detenidos con el 4 de febrero. Se sabía que habían algunos que habían quedado. Es importante también comentar que participaron más de 2.000 personas en la zonada. De esos 2.000, solamente fueron a juicio un grupo pequeño de militares y sobre todo de oficiales. La mayoría de los soldados que participaron no fueron detenidos. Y los de por ejemplo, oficiales de tropa o suboficiales de bajo rango, no solamente no fueron detenidos, sino que siguieron siendo parte de las Fuerzas Armadas. Y muchos siguieron teniendo cargos activos hasta que Chávez llegó al poder, y muchos de ellos son los que están hoy en día metidos dentro del gobierno. Que cuando hablamos, no sé quién cito, Rafael Icea, que participó en el gobierno. Bueno, pero Rafael Icea no tenía un rol muy relevante en el momento del golpe, era simplemente un participante más. Sí. ¿Qué pasa? Chávez preso, MR200 relativamente desarticulado, y continúa avanzando el año. Muchos de los problemas del país siguen vigentes, y el 27 de noviembre sucede una segunda sonada. Esta segunda sonada hemos dedicado más tiempo a la primera. Y yo creo que también luego del 4 de febrero se reconoce en el sector militar y civil en qué sentido están unidos en tratar de tumbar tumbar el bipartidismo que ya venía decayendo, pero que ahí yo creo que empezó el rumorcito de, mira, hay unos militares haciendo esto y hay unos políticos que pueden justificar que... Es correcto. Creo que ahí empezaron Es decir, las piezas que a lo mejor solamente estaban conspirando por debajo de la mesa, cuando se abren las cartas, pues ya está claro dónde está parado cada quien. Entonces ya se sabe que hay factores empresariales, políticos, etcétera, que estarían dispuestos a apoyar un régimen de este tipo. Están políticos, como los mencionados, que también están abiertos a la idea. Y que están picados porque Carlos Andrés Pérez no solo mostró como una nueva forma económica para Venezuela, sino que cambió también la realidad política de Venezuela al quitarle a AD y COPEI todas las cuotas de poder que generalmente se distribuían en el bipartidismo, sí, y se lo dio a actores. tecnócratas, y esta gente se sentía pues sin participación y estaban como con mucho ocio para... Correcto. Entonces, bueno, el caldo de cultivo claramente estaba armado, y esto estaba muy, muy claro que podía volver a suceder. Los rumores continuaban, y el 27 de noviembre viene un segundo intento. Segundo intento que, aunque tuvo mucho menos peso simbólico, porque de él no sale un líder tan claro como Chávez o lo que sea, fue un golpe que desde mi punto de vista fue 1000 veces más violento y muchísimo más agresivo, y que tiene la diferencia de que, habiendo aprendido del pasado, ahora le introducen el factor civil. Sí, hubo una participación activa de partidos políticos. Bandera Roja estaba como abanderando de nuevo un golpe de Estado a un gobierno democráticamente electo. Bandera Roja, Tercer Camino, sí. otros que estaban también metidos ahí. Y el 4F, bueno, tiene ese aura redentora que se le fue construyendo no solo ese día, sino alrededor. El 27 de noviembre no lo tiene, pero creo que explica más lo que es el chavismo. O lo que es el sector militar.
que se está disfrazando en una primera parte de ideología, de pueblo, de lo que sea, el 27B es que es sangriento y van por el poder y ya está. Sí, es ganas de mandar. Exacto. Punto. Es decir, si en el... Ganas de mandar literalmente. Es decir, si el 4 de febrero había sido el fracaso militar que fue y el fracaso social que fue, porque nadie salió a manifestarse a favor de los golpistas, ojo, que tampoco nadie salió a manifestarse a favor del gobierno que estaba siendo tumbado, cosa que no es menor, pues esto, lo que dice Karina es totalmente cierto, ¿no? Ellos están ratificando que lo que quieren es el poder, porque si al final nadie se manifestó a su favor, digamos, en las masas, ¿qué los legitima para volver a actuar? Pues nada, su propio convencimiento de que ellos son los que tienen la llave en la puerta, ¿no? Como sea. Como sea. Perdón. Entonces, el 27 de noviembre en la noche pasan varias cosas. Hay un alzamiento en la base... bueno, importante comentar que en el 27 de noviembre, a diferencia del 4 de febrero, donde el ejército fue quien tuvo el mayor peso en las operaciones, el 27 de noviembre fue un golpe que fue básicamente un golpe orquestado y liderizado por la aviación militar, que no se había manifestado el 4 de febrero. Por eso muchos de sus cabecillas todavía estaban dentro de la Fuerza Armada. El 27 de noviembre hay un alzamiento en la base aérea Libertador en Maracay. Toman el control de la base aérea, que es la base aérea más importante del país. Desde ahí empiezan a despegar aviones que literalmente empiezan a bombardear Caracas, ¿vale? Puntos estratégicos de Caracas. El helicoide, que en aquel momento era la sede de la Dirección de Inteligencia Militar, la sede de la DICIP, bombardean incluso espacios civiles como el CCCT, porque fallan en su intento de bombardear la Carlota. Bombardean Miraflores, hay estos videos famosos de los alrededores de la avenida Urdaneta y tal, de las bombas cayendo. Con Sergio Novelli. Ahí... Claro, importante para el que no lo sepa. Es decir, si ustedes ven... ¡Ya está viendo bombas en Miraflores! No se lo pegaron, pero por esto. Y fueron por los medios de comunicación también. También, evidentemente. Entonces, pero aquí hay un punto importante que, sobre todo para la gente que lo ve, que ve esto desde fuera. Vean las imágenes de el tejerazo aquí en España, en el Congreso de los Diputados. Vean las imágenes de los bombardeos a la moneda de Pinochet en el 73. Las imágenes de cualquiera de los golpes militares fascistoides en Argentina y en cualquier otra parte del mundo que hayan sucedido, y vean las imágenes del 4 de febrero y vean las imágenes del 27 de noviembre, y van a ver que si cierran los ojos y no saben dónde está sucediendo esto, mejor dicho, si se tapan los oídos y no saben dónde está sucediendo cada una de estas cosas, perfectamente podría ser una réplica exacta de cada uno de estos golpes. Encuentren a Willy. Aunque se vistan de otras cosas, son exactamente lo mismo. Se están vendiendo como los salvadores de la patria, se están vendiendo en este caso disfrazándose de revolucionarios, de izquierdistas, pero en el fondo no son más que hombres armados intentando tomar el poder por la fuerza. Y conservarlo. Claro. Yo ahí quería rescatar, no sé si es el momento oportuno, si quieren seguir hablando del 27 de noviembre. Sí queremos, pero pueden seguir. No, porque quería rescatar para capaz ejemplificar a través de una anécdota lo cruento y esa voracidad del chavismo o del MBR en ese momento. Nosotros, entre los artículos que pusimos ahí como referencia, estaba uno de del árbol de las tres raíces de Javier Viardó, que fue mi profe, que les jalé bola durante toda mi experiencia en sociología, y él era uno de los asesores del chavismo. Uh-huh. Aún así, yo pues iba a sus clases y me inscribí voluntariamente hasta en optativas. Y una de las veces íbamos a una marcha, estábamos hablando y creé un vínculo, pues digamos, de profe-alumna, realmente positivo creo que para mi formación, pero bueno, seguía entendiendo que pues era asesor del chavismo y era como medio contradictorio. Pero bueno, al final de una clase íbamos a una marcha y estamos explicando algo y él en la despedida me dijo, bueno, cuídense mucho. Claro, se puede ser una despedida cualquiera, pero yo lo entendí como que esta persona estaba avalando un gobierno del que yo me tendría, un régimen político del que yo me tendría que cuidar. Claro. Y yo creo que esa era la naturaleza del chavismo en general. O sea, y que había muchos, no solo militares y burócratas, sino que había gente intelectual, que uno entiende que está asociada al conocimiento, a la reflexión, apoyando un régimen que podría matar gente para sostenerse. Yo creo que eso es lo que nos diferencia a la oposición, o bueno, la oposición, todo lo que puede hacer la oposición. A los que estamos en la mesa, por lo menos. La democracia es que ellos podrían a cualquier costo llegar a ese fin, o sea, justificar cualquier medio para llegar a ese fin, y yo creo que nosotros... Claro. Sobre este tema, perdón, tengo una anécdota muy breve. Una vez una protesta, Caracas, me acuerdo que fue en el CENIAT, ¿cómo se llama? La agencia tributaria de allá.
Fue una protesta breve, relámpago, tal, y agarran siempre al más huevón. Me agarró la guardia, me pusieron aparte, me dieron, o sea, me cayeron a golpes, y el tipo, una de las cosas que a mí me quedó marcada fue, tú sabes lo que pasaba aquí en la cuarta. O sea, lo que me estaba transmitiendo allí era, ejerzo la violencia sobre ustedes porque están en contra del régimen establecido, porque el anterior fue peor. Por tanto, yo estoy legitimado de lo que pasó antes a ejercer la violencia ahora. Sí, es como el bully del colegio que dice que es bully porque lo bullearon a él cuando se inscribió. O sea, sí, no. Coincido totalmente que la raíz del chavismo es profundamente violenta y golpista y se avala en vicios, obviamente, de la Cuarta República, que también lo era, pero no a unos niveles sistemáticos como lo podemos ver ahora. Bueno, todo Estado ejerce la violencia, pero creo que lo que ellos se quejan de represión que existió claramente, ellos lo hicieron lo sistematizaron. Ahora es una persecución total. Volviendo un poco al 27 de noviembre para poder cerrar el episodio, porque si no, no lo vamos a poder cerrar nunca, pues importante para que todos sepan, el 27 de noviembre entonces, en la madrugada, pues pasan varias cosas. Empieza este alzamiento militar desde la base de Libertador, empieza este bombardeo sobre Caracas, y pasa algo diferente, que son lo que diferencia los dos golpes. Por un lado, hay unas operaciones civiles, ¿sí?, que suceden en paralelo a la operación militar. Se dice y es sabido que, por ejemplo, desde la Dirección de Vigilancia y Sierra Maestra en la UCB, varios de estos grupos civiles orquestaron ciertas actividades de focos de violencia en Caracas, estimularon un motín en el retén de Katia que terminó siendo sumamente violento y donde murieron muchos detenidos, muchos presos. Y el que estuvieron involucrados, militantes de Bandera Roja. Militantes de Bandera Roja y de otros partidos que hoy en día están en la oposición. En esta oposición amorfa, a la que todos de alguna manera pertenecemos, que ya hemos hablado de esto también. Y a medida que está sucediendo el bombardeo, en paralelo están tomando los medios de comunicación. Entonces, claro, aquí son más inteligentes, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo se nos escapó antes el tipo? Pues habló en televisión. Y logró tranquilizar la situación. Por otro lado, no participaron los civiles, por lo tanto dijeron que no teníamos justificación para actuar. Bueno, vamos entonces ahora a actuar con civiles y vamos ahora a tomar los medios. Toman los medios, especialmente Venezolana Televisión, el medio del Estado, en una toma ultra sangrienta encabezada por Jesse Chacón, que en ese momento era teniente y que, bueno, es acusado de haber estado involucrado de forma directa en el asesinato de varios vigilantes que estaban ahí. Al final su cárcel fue sobreseída también, o sea que quienes cometieron estos crímenes al final nunca terminaron pagando cárcel real por lo que hicieron. Toman la Venezuela Televisión con mensajes todo el día llamando a la gente a alzarse, todo el día llamando a la gente a manifestarse, mensajes de Chávez desde la cárcel que habían grabado clandestinamente. Y que también es curioso que los mensajes del 27N no hayan venido de los que estaban conspirando en ese momento, que entiendo era uno de los objetivos principales, sino que retoman mensajes de Chávez y los empiezan a circular. Claro, es que el 27 de noviembre es como una especie de spin-off de lo que era como la secuela del 4 de febrero. Es decir, no tenemos ideas propias, el líder está preso, pues vamos a nosotros en este caso eran Grubero Dermán, Reyes, Luis Cabrera, exactamente, que bueno, otros personajes nuevos del elenco, pero que realmente no eran los jefes de esto, ni los jefes ideológicos ni los jefes políticos. Y también se ve que la falta de base ideológica detrás de todo esto, ¿no? O sea, es simplemente, de nuevo, alcemos a nuestro héroe en este momento ahora, Hugo Chávez, y pongámoslo de nuevo y repetir de nuevo. La conclusión de esto es que el golpe del 27 de noviembre tiene momentos súper icónicos, momentos icónicos de los 90 venezolanos, F-16 volando por encima de Caracas y aviones derribados en la Carlota. Interesante porque, digamos, son imágenes que para el año 89 o para el año 92 se pensaba que estaban superadas en América Latina. Tal cual. Estos tipos reabrieron la puerta. Entonces, bueno, la Fuerza Aérea... O sea, más bien Venezuela fue hospedaje para aquellos que las dictaduras militares del sur en Venezuela había una democracia... Y de España también. Y España creía una democracia sólida. Siempre se dice, ¿no?, de que Venezuela es como la excepción a todo lo que estaba ocurriendo en la región en ese momento. Es un país viviendo democracia cuando la mayoría de los países... Seguimos siendo la excepción para mal. Pero al contrario. Bueno, pero al final también fue un fresquito que ni el 4F ni el 27 tumbaron la democracia. No fue... Ellos no lograron hacer... Sus objetivos no fueron cumplidos, sino hasta que tuvieron que participar en elecciones para que sus objetivos fuesen cumplidos. Y hubo un juicio a Carlos Andrés que vamos a hablar en otro capítulo. Que la misma democracia lo llevó a tener que pasar por su fila. Pero bueno. Pero entonces para cerrar... Para su muerte. Para cerrar, porque ya nos estamos pasando de tiempo.
Lo relevante aquí desde términos militares es que la mayoría de la Fuerza Aérea se mantiene leal. Los pilotos que estaban a cargo de las aeronaves más avanzadas que tenía el gobierno, que eran F-16, salen a combatir a los aviones de los rebeldes, derriban 8 o 10 aviones, no sé exactamente el número, pero el punto es que logran controlar la situación con la superioridad aérea, amenazan a todos los golpistas que se habían alzado, que nunca llegaron a tener control territorial como si tuvieron el 4 de febrero, pero lo que sí se da son una serie de enfrentamientos muy heavy alrededor de BTV, alrededor de la Carlota, alrededor de la base aérea de Libertador en Maracay, en otros puntos del país. Y a diferencia del 4 de febrero, donde se habla de 17, 20 muertos, aquí estamos hablando de que las cifras oficiales son de 150 muertos y hay cifras que dicen que fueron hasta 300, ¿no? Ya no estamos hablando de un acto menor. Y bueno, en cierto momento Carlos Andrés logra llegar a Televen, que era la única televisora que no habían logrado tomar. A partir de ahí habla al país y empieza a calmar la situación. Y viene el contragolpe, ¿no? Viene operación militar, de nuevo, vuelven a fracasar. Esta vez no cometen el error de dar el micrófono a ninguno de los alzados, sino que simplemente detienen a la mayoría de los implicados. Y hay un hecho sumamente curioso aquí, que también habla un poco de la afinidad ideológica de estos personajes, y es que el 27 de noviembre, muchos de los que se rindieron, en lugar de entregarse a las autoridades, ir presos, como si fue preso Chávez, o como si fueron presos los otros militares del 4 de febrero, en Maracay se monta un Hércules que los lleva nada más y nada menos que a Lima, Perú, donde son recibidos con brazos abiertos por la dictadura de Alberto Fujimori, que acaba de instaurarse en Perú. Una dictadura de corte absolutamente derechista, que nada tiene que ver con el socialismo, con la revolución y con el bolivarianismo, y se refugian con asilo político en Perú durante mucho tiempo, durante la dictadura. Entonces, se cierra el capítulo de los golpes de Estado, el gobierno se salva, queda herido de muerte desde mi punto de vista, pero bueno, sobrevive el gobierno de Carlos Andrés, todavía pasará un tiempo más antes de que termine siendo sacado del poder a través de un juicio político, como decía ahora Karina, que no deja de ser interesante quiénes fueron los protagonistas de ese juicio político. Esto es algo que vamos a abordar en un capítulo siguiente, en esta misma sucesión histórica de la que estamos hablando, el juicio de Carlos Andrés y la victoria de Caldera en las elecciones, pero bueno, interesante quizás dar algunas conclusiones de ambos golpes, ¿no? de cómo esto concluye. ¿El que quiera comenzar? Adelante. No, yo rescato un poco lo que comentaba Ana Karina ahora. O sea, fueron años y años de conspiración, de organización, que se llevaron a cabo de manera violenta y que aún así, haciendo un llamado activo a la mayoría de venezolanos a que se incorporaran y legitimaran el golpe de Estado, los venezolanos no lo hicieron. Yo creo que si algo tenemos que rescatar de los golpes de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre es su fracaso. Su fracaso en legitimar actos que no van con respecto al sistema democrático. Sin embargo, de alguna manera sí que sembraron dos cosas. Uno, generaron un líder mesiánico que vieron como posibilidades de cambio a toda la mala gestión de una serie de gobiernos que estaban enquistados en una serie de vicios que estaban llevando a la población venezolana pues, a la absoluta pobreza y crisis. Y segundo, a esta idea de legitimar de nuevo a los militares como la única solución a los problemas en Venezuela, que es básicamente la historia de Venezuela desde su fundación como república. Yo creo que el golpismo militar es una de los... Bueno, lo que tú acabas de resumir, ¿no? Del resurgimiento de esa pulsión militarista, de respuesta militar. Y a mí me resulta problemático trayéndolo al presente sobre bueno, creo que estamos de acuerdo en una crisis de la democracia liberal, como entendida en términos clásicos desde la Segunda Guerra Mundial a día de hoy, en el que se cuestionan muchas cosas sobre el sistema democrático y el sistema de partidos. Cuestionarlo sin un ánimo reformista y de revisarlo para optimizarlo, sino desde un ánimo destructivo, lo que está alimentando es a posibles pulsiones militaristas en Latinoamérica, en Europa, en lo que hizo Trump. Le faltó el componente militar en el 6 de enero del 21. Bolsonaro. Claro. Entonces, mi conclusión, o lo que yo quiero resumir de esto es: crisis de partidos y asedio a los partidos se traduce posiblemente potencia la posibilidad de que existan unas asonadas golpistas y antidemocráticas y el gorilato milico. Bueno, sí, yo quiero rescatar también eso de que hubo un fracaso militar, pero también, y aunque la democracia sobrevivió apuñalada y desangrada,
el fracaso también político, cómo se manejó en ese momento y a los días siguientes, a los meses siguientes y en los años siguientes, que permitieron que lo que había en principio cerrado el pacto de punto fijo se hubiese abierto nuevamente y entramos otra vez a las fauces del militarismo. Y bueno, fue un fracaso, yo creo que ambos sectores y que todavía estamos sufriéndolo. Sí, yo aquí quisiera destacar un par de cosas importantes que hemos tocado para concluir. Número 1, el que esté bajo la noción de que el golpe de Estado el 4 de febrero y el 27 de noviembre fueron unos golpes de Estado o unos intentos de golpes de Estado de unas facciones revolucionarias del ejército que estaban comprometidas con el socialismo revolucionario y con el marxismo-leninismo, está pelando bola. No es así. Había un mezclote de nacionalismo con un montón de otras cosas mezcladas que ni ellos mismos sabían exactamente qué era lo que significaban, y al final lo único que los unía era el hecho de pensar que eran los militares los únicos que tenían la solución a los problemas de corrupción del país. Otro punto importante que yo quiero reforzar, y lo voy a volver a decir para quienes nos ven desde otros países: no hay ninguna diferencia entre las acciones militares del chavismo y las acciones militares de otros dictadores del Cono Sur y de otros militares del Cono Sur que tomaron el poder por la fuerza. No la hay, aunque le quieran dar un disfraz posterior. Es con Franco, quiero decir. Exacto, ni con Franco, ni con Videla, ni con Pinochet, ni con ningún otro. O sea, es decir, es exactamente lo mismo. No hay ningún tipo de diferencia. Y la afinidad ideológica que puedan tener algunos por la realidad política o la polarización de sus países no los debería cegar a esa realidad. Y otra cosa sumamente importante, la dijo Remiro, lo voy a volver a decir. Capaz comparte con el estalinismo el odio a la democracia. También. Pero el fascismo también comparte el odio a la democracia. Sí. Pues, entonces, pero digo que capaz comparten solo el odio a la democracia. Correcto. Es lo que comparten. Es venderse como los defensores de la democracia cuando realmente la utilizan puntualmente cuando los vientos están a su favor, pero cuando los vientos están en contra, lo que utilizan realmente son las armas, como siempre las utilizaron desde el principio. Hay una cosa que decía Remiro también que a mí me parece sumamente importante, pero se me olvidó porque tuvimos este pequeño intercambio de gracias, Remiro. No lo sé, se me olvidó, así que... vale, es que iba pensando que lo ibas a traer ahora. No, o sea, iba a decir una cosa más, pero ¿sí? Con lo que me comentó Karina ahorita lo perdí, pero... Comenté sobre que no hay diferencia entre ambos, que digamos al final las armas son lo que priva, y otro tema importante es esta idea de que ya recuerdo lo que había dicho. Había hablado de la historia republicana de Venezuela. Para quien no lo sepa, desde 1810, que es el primer grito de independencia en Venezuela, al día de hoy solamente ha habido 40 años de gobierno no militar en Venezuela, porque para mí el gobierno de Maduro es un gobierno militar. Sí. Entonces, hemos estado gobernados por militares siempre. Cuando se logra el pacto de punto fijo y se dan estos 40 años de estabilidad democrática, con los vicios que puede haber tenido, los problemas que podía haber tenido, fueron los únicos años de gobierno civil en nuestro país. Y esa etapa de las dictaduras militares se pensaba cerrada en el año 1958, por lo tanto fuimos pioneros respecto al resto de Latinoamérica. Y quienes reabren la puerta a esto son ellos. Por lo tanto, es también sumamente hipócrita que hoy en día pretendan presentarse como víctimas cuando, al haber cerrado todo el espacio democrático, empiezan a suceder, hechos donde también otros se sienten tentados a usar la violencia para retirarlos a ellos mismos del gobierno, ¿no? Es como, esta expresión la usamos mucho, pero otra vez el pez que se muerde la cola. Pero es que no solo su inicio... no son sus inicios en la palestra pública, sino su naturaleza. Su desarrollo. Así es. No, su naturaleza violenta. Bueno, con este tema de la naturaleza del chavismo cerramos por hoy. Muchas gracias. Estos son temas que dan para mucho más de una hora, pero bueno, seguimos y estaremos hablando más de estas cosas más adelante. Recuerden seguirnos en Instagram en hacha.machete y también en TikTok, en Twitter en @somosHachimachete. Y para los que no lo han visto, por favor vean el documental sobre el 29 de julio de Macedonia con Amor en YouTube. Muchas gracias. Rafael Caldera nunca. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hachimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.